Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en cualquiera de las plataformas en las que estamos disponibles. Spotify, Apple Podcast, YouTube. También nos pueden seguir en Instagram, en TikTok y allí seguirnos. Ponerse en contacto con nosotros si necesitan alguna información, ayuda, sugerir temas, invitarse o sugerirnos algún invitado. Esta es la secuela de una película de 2 partes que decidimos que fuera dividida así porque los temas conversados son muy densos y para mejor provecho de los oyentes, pues lo dividimos en 2 partes. Ya escucharon la precuela, así que sin más dilación los dejo con esta secuela que espero que también sea de mucho provecho, ayuda y les ayude a abrir su mente y explorar estos espacios. Esto es Mentenautas. Sí, mira, hemos estado hablando mucho de vida, de sentido de la vida, de religión. Y yo estoy haciendo el papel de esa persona que tiene todas estas cuestionantes, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, resulta a veces que hay personas que quieren creer, quieren meterse en los caminos de la religión, quieren darle un marco de referencia a su vida, buscar un propósito, pero hay muchas cosas que ellos ven o suceden y ellos las consideran injustas, se podría decir. Claro. Entonces, dentro de la religión hay respuestas, como por ejemplo a esas incertidumbres, como por ejemplo la muerte. Hay muchas veces que sucede la muerte de un ser querido o de un conocido o de alguien cercano que comprende su entorno que no era merecida y la consideran injusta. Así pasa con muchísimas otras cosas. A veces tú estás haciendo de que todo bien, tú estás haciendo todo lo que está dentro de tu control. Exacto. Pero todo lo que tú no controlas se te viene arriba, te pasan muchísimas cosas malas y tú dices, ¿por qué a mí? Entonces la religión da respuesta a todas estas cuestionantes en esos momentos. Mira, esa es una pregunta compleja y para responderte de forma honesta, la Biblia o la fe no da explicaciones lógicas ante algunas situaciones. La Biblia o nuestra cosmovisión nos plantea que independientemente de las situaciones que suceden, tenemos esperanza. Tenemos esperanza y tenemos presencia. ¿Por qué uso la palabra presencia? Bueno, porque se nos ha prometido que alguien estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y la Biblia, que es muy buena tu pregunta, porque la Biblia no, o sea, el Señor en la Escritura no nos dio todo un camino color de rosa. De hecho, él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y lo que te añade luego es, confía que yo vencí. Es como, mira, nuevamente, esto es naturalmente, o sea, recuerda, vivimos en un espacio-tiempo temporal que tiene límites. Y eso es algo que podemos debatirlo por horas y tenemos límites. Entonces, consecuentemente o eventualmente sucederán cosas. Por ejemplo, esto tiene una función. Un recipiente. Pero si yo le topo sin querer o algo, lo muevo, puede caerse y romperse. Eso es una de las posibilidades que tiene ese objeto en esta realidad. Que no se escapa a ella. Puede que dure mucho, pero puede que en algún momento se caiga y se rompa. O sea, si se rompió no es una injusticia. Entonces, como la ley de la gravedad. O sea, tú puedes negar la ley de la gravedad basándote en lógica humana. Eso fue un hombre que... Eso fue un hombre que inventó, qué sé yo qué. Hoy tú puedes decir lo que tú quieras. Pero funciona. Son leyes que funcionan rígidas, son muy rígidas y funcionan. Tú quieres comprobarlo, no lo hagan, pero tírate de un tercer piso para que tú veas qué va a suceder. Tira algo. Entonces, sí, es mejor que tire algo. Entonces el camino del Señor no nos da todas las respuestas en ese sentido. Ahora nos ayuda a vivir o a tolerar el sufrimiento. Porque para nosotros el dolor tiene una etiqueta.
y se llama propósito. Exacto. Cada situación que viene a nuestra vida o cualquier circunstancia que nos sucede debe llamarnos, más que a preguntarnos por qué me pasó esto en el sentido de injusticia, sino el qué Dios quiere que yo vea en medio de esta situación. No siempre tendrás la respuesta porque tenemos una mente limitada y Dios, sus pensamientos son mayores que lo nuestro, dice la palabra, pero sí a nosotros nos provee de herramientas para filtrar la realidad y verla desde otra perspectiva, entendiendo que este dolor aparente o temporal me va a producir un mayor gozo. Es lo que nos da la palabra de Dios como esperanza. Entonces, entendiendo que eventualmente van a suceder cosas, ¿como cuáles? El fallecimiento de un ser querido. Eso es inevitable, eso es ley de vida. Relaciones rotas, sentimentales, amistades, traiciones, etcétera. Eso eventualmente va a suceder. Entonces, entendiendo eso, creo que aunque eso no puede ser un indicador de si yo creo en Dios o no, porque delegamos mucha responsabilidad en Dios, como culpándole a Él de las cosas, eximiéndonos nosotros de nuestra responsabilidad. Efectivamente. Hacemos lo que hace, un desplazamiento, en pocas palabras. Y es una realidad. Mira, todos nosotros hemos pasado, y hay muchas personas afuera que creen que el entrar en el camino de seguir a Dios y sus pasos y la fe, cree que te va a eximir de sufrimiento. Y el ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, que pasó por sufrimiento. Claro. Históricamente, extrabíblico y bíblico, se evidencia de que el Señor pasó por sufrimiento. Claro. Entonces, los que lo seguimos, ¿vamos a estar exentos de eso? No vamos a estar exentos de eso, porque todo ser humano, yo siempre digo, todo ser humano que vive, que respira, es un problema. Y a veces tú andas bien en la calle, pero viene uno y te choca. Y hay un problema. Entonces, nosotros pasamos, pasamos por momentos difíciles, pero es la reacción a eso, que la fe nos da la pauta para cómo reaccionar, cómo podemos nosotros lidiar con el sufrimiento. Lo vemos diferente, porque hay una esperanza. No es lo mismo, y te lo puedo decir de primera mano, porque le estaba diciendo a Junior hace 14 años, yo no debería estar aquí ahora. O sea, yo tenía que haber muerto por un proceso clínico. Pero cuando yo estaba solo, en intensivo, sin nadie, ¿dónde estaba puesta mi esperanza? Es que Dios tenía cuidado de mí y que iba a salir de ahí. Mientras la gente, y yo me reía, porque cada vez que yo reflexiono en eso, la gente haciendo su vida normal, vendiendo, ofreciendo hierro viejo, vendiendo fruta. Ellos no sabían que yo estaba dentro de un hospital debatiéndome entre la vida y la muerte. Pero estaba sucediendo. Pero estaba sucediendo. Claro. Entonces, yo estaba en el sufrimiento y vieron cosas alineadas que tú puedes, después que sucede el proceso, después que tú sales del sufrimiento y comienzas a reflexionar en eso que te ha pasado, tú dices, verdaderamente hubo algo sobrehumano. ¿Y pasé por el médico? Sí, pasé por el médico. Claro. ¿Tuve en intensivo? Sí. ¿Me dio un evento que no esperaba? Sí. Pero sí pude ver la mano de Dios, incluso hasta en la aplicación del medicamento. Porque todo el medicamento, mira cómo hasta ahí hay que tener fe. Porque todo el medicamento que se aplica a una persona no siempre funciona. Igual. No siempre. Cada persona puede reaccionar de manera distinta. Claro. Por su tipo de sangre, por muchísimos factores. Pero hasta por esto. Influye mucho. Nosotros hablamos en un episodio del efecto placebo y el efecto nocebo. Y la importancia que tiene que una persona crea que en lo que se le está suministrando como medicamento la va fe. a funcionar. La fe. Nosotros hemos tenido muchísimos casos que el paciente va por un dolor y metiendo la aguja ya el paciente no tiene el dolor. Correcto. Desaparece. Desaparece totalmente. Entonces, eso que tú mencionas es totalmente así, totalmente, evidentemente, vamos a decir, comprobable y en todos los aspectos de la vida. Eso es así. La fe es así. Para poner algo ahí, nosotros también, depende mucho de la visión que tengamos. Esto es más ya cuando conocemos la fe en lleno. Pero nosotros nos encontramos quizás juzgando cosas que escapan a nuestro control. Entonces, la idea de lo que es justo o no es justo ya está fuera de nuestras manos, tú sabes.
Y tiende a ser subjetiva. Desde mi perspectiva. Claro. Socialmente y culturalmente Claro. eso es Es así. subjetivo. Pero hay mucha información que yo no manejo para determinar lo que es justo o lo que no es justo. Ahora, lo que sí nosotros desde la fe tenemos es que independientemente lo que estemos atravesando, ahorita dijimos que, yo decía, que uno de los propósitos por los cuales estamos aquí es para compartir con otros. Compartir el tiempo que pasamos con otros. O sea, que es comprensible que cuando alguien de lo que hemos compartido por mucho tiempo se va, duela. Porque no estamos diseñados para despedir a nadie. Y tu campo de estudio habla mucho de la narrativa de identidad. O sea, eso es lo que de alguna manera a nosotros, Nos como da. seres humanos, nos da ese sentido de convivencia. Exacto. Vivimos de lo que creemos, aprendimos, etcétera, que va en la línea que tú dices. Ujú. Entonces, la fe lo que nos proporciona es que a pesar de ese dolor de la pérdida, tenemos, porque decíamos que fe es confianza, la confianza de que fue una mejor idea la de Dios, llevarse a la persona, como sea que se la llevó, que la nuestra de que se quedara. Y esa confianza en eso, porque si tú te fijas, cuando si muere un anciano que estaba sufriendo, convaleciente, la gente tiene como que se le hace más fácil decir, bueno, eso duele Estaba más. sufriendo. sí, tú ves, pero a veces, o sea, eso como que te sana, pero porque tú tienes la idea, la confianza de que fue mejor. No, y hasta las personas son más empáticos, no con la persona que falleció, sino con quien estaba acompañándolo en el proceso. Exactamente, Ajá. exactamente. Entonces, pero la fe lo que nos enseña es que no importa lo difícil que haya sido, el dolor que estemos atravesando, la fe es un apoyo para nosotros para superarlo, para continuar, no ignorando eso que pasó, sino sanándolo poco a poco y que el recuerdo de esa persona viva con nosotros de forma agradable, todo eso, pero desde un marco de la confianza de que todo irá mejor. Sí. Así es. Mira, hemos hablado mucho de la fe, del sentido de la vida, y muchas personas que están dentro de ese marco creyendo y confiando. Yo siempre he hecho, culturalmente se hace esa comparación entre el miedo y el respeto. Ujú. Por eso comparan mucho, por ejemplo, el Trujillo, ¿verdad? Claro. Que a Trujillo muchas personas le tenían respeto de lo que a lo mejor le veneraban y demás, pero que la mayoría de personas, como sucede con muchos tiranos, lo que le tienen es miedo. Ujú. Porque hay un régimen de consecuencias que es abusivo e injusto. Claro. Sí. E injusto en muchos de los casos. Y hay un problema con el respeto y el miedo. El respeto, mientras siga un marco de referencia en el cual tú entendías que esa persona debía de ser respetada, mientras eso sigue existiendo, perfecto. Pero el miedo, en algún momento, por muchísimos factores circunstanciales, hasta por el mismo crecimiento tuyo, se puede perder. Claro. Entonces, hay muchas personas que por temor a algo, o por miedo, mejor dicho, creen, o por culpa, o porque tienen una carga, ellos se meten a la religión. Entonces hay muchas personas que creen porque tienen un miedo, tienen una culpa, tienen una cruz que cargar, y eso, ¿qué ustedes opinan de eso? ¿Eso es bien visto o es saludable para ellos? Yo creo que pasa, ¿verdad? Pero todos los caminos que nos llevan a un buen lugar, no importa el camino, si nos lleva a un buen lugar, está bien. Entonces, la idea, lo que sí, la fe no nos deja así. Es decir, la fe, aunque mucha gente llega a la fe guiados por el miedo, no se mantienen en ella por el miedo, porque el miedo es momentáneo. El miedo desaparece. Entonces, alguien pudo haber venido a la fe porque tenía miedo, por ejemplo, a irse al infierno. Pero eso no te sostiene. Porque el miedo es una emoción. O sea, yo tengo un pánico ahora por algo, pero eso desaparece. Y que eso es una etapa inmadura. Exacto. De la fe. Okay. O sea, es una etapa, como bien dice etapa. Puede que algunos se mantienen en el miedo, pero por otra
connotación. Sí. No netamente porque ellos siguen generando el miedo, sino que ya están dentro de una fe no sana. No sana, sí. Que infunde el miedo. Y eso que, bueno, es más fácil controlar a las personas. Por miedo. Cuando están bajo el miedo. El miedo te paraliza. El miedo te paraliza. Entonces, cuando tú estás bajo un marco no sano, donde la manipulación, el engaño, el control, la sujeción imperan sobre ti, ese estado de miedo, de estrés constante, hablando en aspectos biológicos, tú te estás metiendo un veneno en el cuerpo. O sea, son personas que están reprimidas, con ira reprimida, con estrés, etcétera, y no viven una fe, no viven una libertad, porque el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y me hará libre de muchísimas cosas, de patrones de pensamiento, patrones aprendidos por la sociedad, en el constructo social, etcétera. La familia, que influye muchísimo en mi forma de ser. Pero el miedo, yo creo que es, como tú decías, naturalmente, es como que a veces el motor inicial. Sí. Pero no debe de ser no debe de ser la norma. No debe de ser la norma. Es que no se mantiene. Nadie se mantiene en la fe por miedo. Ejemplo vivo es la pandemia. Cuando inició la pandemia, cuando mandaron a todo el mundo para su casa. Pánico. Yo le puedo decir que para yo entrar a mi casa, yo tenía que lavarme los pies como 500 veces. Sacudí pantalón. Mi mamá iba al supermercado y llegaba como un Power Ranger y agarraba y toda la funda, eso era en el patio, le echaba cloro, toda la vaina y después... No, y cuando entonces, por ejemplo, había medios que el alrededor te infundía temor por las noticias, claro, que tanto muertos y el boletín. Entonces, todo el mundo, en ese ámbito, todo el mundo... Mira, muchos ateos se volvieron cristianos. Ira colectiva. Histeria colectiva. Histeria colectiva. Había un miedo y que las personas, incluso las transmisiones, por ejemplo, en el caso de nosotros que había un lockdown, había un cierre. Sí. Por ejemplo, en el ámbito de nosotros como iglesia, había transmisiones que habían hasta 50 personas, 20 personas. Había muchas personas conectadas, pero eran mayormente influenciadas por... Ahora, terminó la pandemia. Ya, se acabó. ¿Qué pasó después de ahí? Porque eso es momentáneo, como hemos estado diciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando conoces más las escrituras, mucha gente ve en las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, que menciona la palabra infierno como 500 veces. En cada capítulo menciona el infierno. No es así. Lo que la Biblia desvela es un acto de amor y sacrificio por nosotros que no lo merecíamos. Y que el propósito de Dios no es que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese no es su propósito. Pero el hombre es terco por naturaleza. Sí. Mira, cuando estaba hablando, yo recuerdo, a mí me gusta mucho la mitología griega. Me encanta. Y yo recuerdo que una de las vamos a decir, razones por la que se perdió la fe en cuanto a esos dioses que existían, era porque en gran medida las acciones o los regímenes de consecuencia eran demasiado injustos. O sea, lo primero era que, eso lo hemos hablado también, incluso en la maestría se ha mencionado, tú tenías un tigre que supuestamente Zeus bajaba y te preñaba a la mujer. Sí, porque hay un sinnúmero de héroes que son hijos de Zeus, que no son... no son hijos legítimos. Ajá, de que legítimos. Son hijos de una humana y de Zeus. Ajá, entonces, concho, venía una mujer, salía embarazada, no era del hombre, y no era pasó, de Zeus. Y no pasó nada. En forma de animal. Primero es que, concho, a quien yo debo de respetar ya me está ultrajando la mujer. Segundo, todos los fenómenos atmosféricos que sucedían, tornados, huracanes, terremotos, también se le atribuía la ira de los dioses. La ira de los dioses como castigo, enfermedades, la sequía, todo. Entonces, eso era basado, más allá que fue, en miedo. En miedo, claro. En miedo. Llegó un punto en que entonces existían esas personas, esas historias de personas
que iban dizque al Olimpo a luchar con los dioses y demás, se perdían por allí porque tenían una ira contenida y ya querían pagarla con ellos y ya habían perdido ese miedo. Entonces, cuando llega el cristianismo, que le dicen, no, mira, es Dios que viene a morir por ustedes. Viene a morir por Eso ustedes. cambia la historia. Otra cosa, el Hades. El infierno. Bueno, el Hades. Ajá, Ajá. que mira que ustedes su alma van a trabajar aquí, van a pasar en penumbra, que si yo qué, que y entonces había una persona encargada de la puerta. ¿Tú me entiendes? Sí. Un guardián. Un guardián que estaba cerbero, que esto, que te marcaba, todo. O sea, una estructura toda basada, era técnicamente En el castigo. Ajá, una tiranía. Entonces cuando llega el cristianismo y dicen, no, pues por aquí la vuelta. Aquí yo encuentro vida más allá, después de la muerte. Yo voy a ir a un espacio donde yo voy a encontrar tranquilidad. Aquí no me están castigando de esta manera. Aquí no me van a ultrajar a la mujer. O sea, es mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más suave, se podría decir. Mira, en ese punto que tú tocas, es importante no como diluirlo. No. Porque pudiéramos también pensar que en el cristianismo no hay castigo. Claro que sí. Y tener una visión errada del castigo. Todo el que es padre sabe que hay algo positivo en el castigo. Sí, porque el castigo es un correctivo. Es como en psicología. Existen reforzadores negativos de la conducta y positivos. En lo que mejor resultado dan son los positivos, sin duda alguna. Pero a veces hay que utilizar negativo para que una conducta no se repita. Entonces, en la Biblia, tú vas a encontrar también consecuencias de tus actos. El Señor te dice, por ejemplo, le dijo a Israel, por señalar una, no se casen con las mujeres cananeas. ¿Cuál es la idea de Dios? Preservar una fe pura, que no se diluya, que ellos no comiencen a adorar a otros dioses y todo eso. Entonces, cuando ellos desobedecen, porque nosotros en buena forma tenemos la libertad de desobedecer, pues asumen la consecuencia de sus actos. ¿Qué pasa? Bueno, que todo lo que el Señor no quería que pasara. Se diluye la fe, se comienzan a aparecer otros dioses, unos dioses que eran malísimos, que pedían sacrificio de los hijos y todo eso. Y Dios está tratando de preservar a su pueblo de ese tipo de prácticas. Entonces, nosotros los seres humanos no es que no hay castigo, porque a veces se tiene una idea errada del castigo. No es un castigo injusto, pero es un castigo correctivo. Es decir, la multa que le pone la ME al motorista que lo agarra, que se fue en rojo, es correctivo. La idea no es castigarlo porque él sienta el dolor, que tenga que pagar la multa. La idea es que la conducta no se repita porque pone a otros en riesgo. Claro, no es arbitrario. Exacto. Pero el cristianismo difiere mucho de las demás religiones, porque es Dios que se pone primero, sufre por nosotros. La idea es traer a la gente por amor. Pero ahí es donde está el marco del respeto, que tú señalabas que es distinto al miedo. Porque el miedo, incluso la misma iglesia como institución, ha utilizado el miedo. Y, o sea, hay líderes religiosos. La historia habla la historia, pero la historia podríamos verlo como lejano. Actualmente hay líderes en iglesias que usan del miedo. Para manipulación. Porque es fácil controlar a la gente a través del miedo. Sí. Y ahí es donde tenemos una fe dañina, que no es la que la Biblia propone. Tú sabes, pero sí hay consecuencias de nuestras acciones. Y bueno, si la Biblia te da un marco de referencia, un marco de conducta, te dice esto es bueno, esto es malo, cuando tú haces lo malo, no te va a ir bien. No. ¿Tú entiendes? Y no es de que Dios, bueno, te voy a dar una nalgada porque lo hiciste mal, sino que te dijo, esta es la no te vayas por ese hoyo, si te caíste. Incluso la Biblia habla, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios que en 2 ocasiones dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. O sea, hay cosas que yo lo puedo todo ver está lícito, permitido, sí, pero no me está permitido porque hay hay un régimen de consecuencias. Eso lo vemos en todas las facetas de nuestra vida. Incluso lo vemos como visión cristiana.
Porque lo que Dios busca de nosotros es que nosotros podamos proceder en la vida, en la sociedad, de una manera, podemos decir, ejemplar, y de una manera que demuestre lo que realmente somos. Entonces, ¿qué pasa? Mayormente sucede que hay un régimen de consecuencia para la persona que, tanto que haga una infracción a la vía pública, pero también, por ejemplo, en todo el marco social, laboral, hay manuales. Por ejemplo, todas las empresas tienen manuales. Sí. Lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Sí, todo. Y todas tienen un régimen de disciplinario. Si usted infringe las normas y las leyes, como dicen, hay un régimen de consecuencias. Entonces, la Biblia nos da la pauta a cada uno de nosotros de que hay beneficios, como también están en los manuales, hay beneficios si hace las cosas correctas, pero también hay un régimen de consecuencias si nosotros transgredimos las líneas que ya Dios estableció. Nosotros hemos contemplado y hemos hablado, ya miren cómo va todo concatenando, hemos hablado ya de la iglesia, ya. Y no hablando de la iglesia como una casa, como una estructura física, sino como una comunidad. Hemos hablado también de cómo esta comunidad da apoyo. Pero cuando una persona entra en algún tipo de crisis, cada quien tiene sus bajones, se puede decir, o sus problemas, cada quien carga su cruz. ¿Cómo se comporta su comunidad con esta persona? Bueno, el comportamiento de la red, digámosle así, o de la comunidad, debe de ser de contención, es decir, de apoyo. Ese es el deber ser. El deber ser. El deber ser es ese, que somos un cuerpo, lo que la Biblia dice. Ustedes que también son especialistas de la salud saben que si te duele ese dedito, no es aislado el dolor. No. El cuerpo sabe por completo que duele ahí. Entonces, ese es como la imagen que debe de decir. Esa es la imagen dentro de la comunidad cuando sucede una situación. Ahora bien, hay que ser honesto que a veces algunas comunidades no tienen las herramientas. A veces no tienen las herramientas necesarias, entiéndase la educación, para abordar algunos temas, quizás recursos, pero el deber ser es que sirva como apoyo y atienda. La escritura, los primeros creyentes del primer siglo, dice la palabra que eran... vivían en comunidades donde todo lo tenían en común. Ahí tu dolor era mi dolor. O sea, no es de que, no, fulano le está yendo mal, bueno, que resuelva. Tu dolor era mi dolor. Ese es el modelo real. Claro. Que tu dolor sea mi dolor, que lo que tú necesitas, no te preocupes, que vamos a resolverlo, vamos a buscar. Ese es el deber ser. Entonces, partiendo de que sabemos, que de hecho lo hemos mencionado, que pueda que hayan algunas prácticas de una fe no sana, fundida en miedo, infundida en miedo o sujeción, no necesariamente son gestionadas de manera correcta. Y también se da otro fenómeno que ahí creo que como especialista de la salud en cuanto a la psicología clínica me puede dar un poco más de luz, y es que tendemos a veces en la iglesia a espiritualizarlo todo. Siempre hay un componente espiritual, pero también tenemos que saber hasta dónde está nuestro límite. Porque hay eventos que son netamente biológicos. O sea, son procesos químicos que están sucediendo en el cerebro de la persona y están afectando su conducta, que requieren de la atención de un profesional que Dios también le dotó de esa sabiduría para estudiar la mente, la conducta. Entonces, creo que lo primero, sí, debe de ser de contención, de apoyo. Sí. Y que tenga las herramientas necesarias y sepa dónde entonces también tener que ir al apoyo de un profesional. Y mira qué interesante es la palabra de Dios, que en ese marco, por ejemplo, yo puedo hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a uno de los pastores jóvenes de ese tiempo, Timoteo, que él tenía una condición de salud, una persona que Dios lo había utilizado sanando personas, pero él le hace una recomendación que no dice, no, Dios te va a sanar, no, te va a resolver ahora mismo, voy a orar y te va a resolver. Él le dio una recomendación poco común, le dio una recomendación, mira, toma vino por la condición de tu estómago. O sea,
quiero para que vayan entendiendo en el sentido es de que muchas veces nosotros, como decía Junior, nosotros espiritualizamos todo. Entonces hay que partir de la premisa y pedirle dirección a Dios cómo debemos resolver. Porque la iglesia estructura, y no tan solamente estructura, sino como personas. Nosotros somos personas con problemas. Es un hospital. Claro. Un hospital. Hay algunos que están en el hospital, hay algunos que están en emergencia. Le resuelven, se van para su casa. Hay otros que necesitan ser ingresados. Pero también hay otros que pasan directo para intensivo. O sea, la iglesia que Dios formó, la iglesia ideal, es la iglesia que viene con problemas, viene en vicisitudes, pero va donde el médico por excelencia, que tiene solución para el alma, para la mente y para el cuerpo. Por eso es cuando Jesús hace referencia de que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Y de alguna manera la iglesia suple algunas necesidades que la sociedad en sí no hace. Claro, siempre ha sido así. Hoy se ve más que nunca. Por ejemplo, las personas están hiperconectadas. Todo el mundo tiene 5 o 6 redes sociales y están sentados en una mesa y todos están chateando. Todos están conectados a otro lugar, pero no conectados entre ellos. La iglesia, si lo vemos, por ejemplo, desde un aspecto tradicional, vemos que hay un grupo de personas que se congregan en un lugar. No hay espacio para el celular ahí. No. O sea, la gente lo puede usar porque todo el mundo es libre. Pero el espacio te direcciona a ver hacia el frente, por ejemplo. Y un servicio dura 1 hora y media, 2 horas. Durante ese tiempo tú estás desconectado de lo que pasa afuera. Tú estás conectado con lo que pasa adelante y a tu alrededor. Correcto. ¿Ves? Entonces, eso señalando, por ejemplo, como la dinámica en el templo, lo que pasa en el templo. Pero la comunidad de la iglesia es más que lo que pasa en el templo. Es tú contar con el apoyo de otras personas. Cuando alguien viene por un tema de violencia a terapia, de los primeros recursos que tú como terapeuta buscas es si tiene un círculo de apoyo. Porque la persona por sí misma no va a salir de una persona quizás que tenga dependencia ante su agresor. Ella no va a salir de ese ciclo. O sea, él la golpea, se da todo el círculo de la violencia, él se arrepiente y ella ya cree que lo ama. De hecho, lo justifica, ¿no? Él me dio ese golpe, pero es que me ama demasiado, fui yo que fallé. O sea, una persona envuelta en ese círculo de motus propio no sale. Necesita un círculo de confianza, de apoyo que le ayude a salir. La iglesia de forma natural te proporciona eso. O sea, para alguien vulnerable. Pero también es un lugar de crecimiento donde tú creces socialmente, creces como persona porque vas a encontrar gente que te motiva, gente que te corrige, gente que te direcciona. O sea, ahora mismo, hoy más que nunca, tener personas pendientes de ti vale oro. Y ahí, tomando como referencia ese punto, se paga. En si suple carencias, yo creo que de manera especial suple la necesidad de pertenencia. Sí. Suple identidad. La necesidad de pertenencia que está muy vinculada a la identidad. Se supone que en el ideal, ¿verdad? Vamos a convivir y vamos a estar sobre lo que se le conoce como una coherencia de identidad, o sea, modelando un mismo valores y principios, pero la sociedad moderna es transaccional, que esa es otra diferencia. Claro. Hiperconectados, como tú dices. Irónicamente, tenemos facilidades que antes no teníamos para comunicarnos. Muchísimo. Para establecer vínculos con gente que está al otro lado del mundo. Pero esa hiperconexión no es sinónimo de conexión verdadera. Sí. Son superfluas, son superficiales. En las redes tú ves fotos, pero la realidad detrás es otra. Entonces, la sociedad moderna te brinda un
o sea, te suple una necesidad, pero es transaccional. Depende de lo que yo pueda obtener de ti. Mientras tú no afectes mis intereses, está todo bien. Todo bien. Pero la fe o la comunidad de fe es aquella que está dirigida y vinculada en el amor, gratuito y no espera rendimiento. Real. O sea, no que por un beneficio, ojo, la palabra clave aquí, el ideal. Porque vemos, hay casos y hay casos. No, y yo creo, siendo sincero, creo que es la mayoría. Lo que sucede es que lo que sale a relucir suele ser la minoría negativa. Y uno como por naturaleza tiende a aceptar como verdadero lo malo. Exacto. Y se ve como tan grande. Es lo que se refleja. Es lo que más luz se le da. Por eso decía anteriormente que nosotros somos antivirales. Ah, no, sí. Claro. Antivirales porque lamentablemente lo correcto sería es que yo dijera un lenguaje, saltara, brincara, hiciera algo fuera de contexto para llamar la atención del público. Pero muchas veces el medicamento que tiene mayor efecto en el ser humano es el medicamento que es amargo y que duele. Que duele. Es que todo lo que trabaje tu ego no le gusta al ser humano. Que tú estás hablando de ego, es que tú estás hiriendo la visión que yo tengo de mí. La máscara. Que yo tengo de mí. Una máscara. Al momento que tú pelliques eso, ¿qué pasó? Entonces eso sucede. Una identidad falsa. Claro. Entonces, tú estás ocultando otras cosas. Mira, por ejemplo, tú hablabas de pertenencia y como estudioso de la conducta humana, eso siempre se ha hablado de la necesidad del ser humano de pertenecer. Claro. Entonces, a mí me surge la pregunta de que el ser humano acude a comunidad religiosa por una convicción, por doctrina o por una necesidad de pertenecer, o todos confluyen. Mira, la meta para mí debe de ser la convicción. Esa es la meta. Que sea por convicción. Porque partiendo de lo que comentaba del sentido de pertenencia, cuando una persona se siente escuchada, se siente que pertenece a un grupo y que el grupo entiende que aquí ya estamos hablando de comunidades maduras, se entiende que cada persona está viviendo su propio proceso, es decir, está caminando su propio proceso, o como yo suelo decir, cada alma tiene un camino. Cuando yo comprendo eso y de entrada no juzgo, sino que soy más dado a la escucha activa, ¿verdad? A la escucha activa, sin prejuicios, sin juzgar. Y yo logro que esa persona o la comunidad logra que la persona se sienta parte del clan. Yo creo que cuando se trabaja el corazón y el sentido de pertenencia y de seguridad se afirma, ya lo demás viene por default. O sea, ya lo demás viene solo. O sea, aprender la doctrina o la enseñanza o la forma de pensamiento ya viene porque se siente parte. Tú sabes que el hombre, por naturaleza biológica, o sea, es una necesidad biológica el tema de la seguridad física y de la pertenencia. De eso desde la época de los cavernícolas. O sea, si nos remontamos, la supervivencia era lo que predominaba. O sea, protegían a su clan y estaban juntos. Y la seguridad física la necesitamos. Entonces, cuando una persona se siente protegida en un mundo que está tan abrumado de información y por medio de las mismas redes estamos hipersensibilizados. O sea, yo le decía a Ariel, y lo he conversado con otro compañero, un amigo, que hemos analizado ese caso. Tú estás en las redes sociales y estás viendo un clip, un reel de algo que te toca el corazón y tú hasta lloras, te pones sentimental con una musiquita, un video, y haces swipe un chiste. Haces swipe una vaina de reidera. Hace swipe y las emociones van fluctuando de tristeza, alegría, enojo, tristeza, alegría, enojo. O sea, y con las noticias también, por ejemplo, que está muy, muy caliente el tema de los archivos de Epstein, etcétera. Han salido tantas noticias entre verdades y falsas
que ya la gente va perdiendo la sensibilidad de la realidad. Sí. Y empieza a normalizar cosas. Que de hecho, parte de ese movimiento es justamente ese. Es el objetivo. Ujú. En psicología lo conocemos como desensibilización sistemática. Incluso se utiliza como terapia en algunos casos. Pero es una acción natural humana. Es decir, tú no puedes estar en un estado de alerta siempre. Entonces, cuando te llenan de muchos estímulos, incluso sean negativos, tú eventualmente vas a decir, bueno, otro abusador, otro millonario abusador que violó de niñas. O sea, uno no lo piensa así, pues porque tú no lo asumes, no lo tomas racional, sino emocionalmente. Y lo más triste del caso es que, por ejemplo, en las redes sociales hay un conglomerado de emociones que te genera. Porque hay muchas noticias. Y antes, en los tiempos de antes, la gente era menos tecnológica pero más estables emocionalmente. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo todavía que antes lo que te veía una persona muerta o una persona era en las revistas Sucesos y uno se asombraba y los padres de uno no lo dejaban ver. Pero ahora un adolescente, un niño que tiene acceso al internet sin filtro, puede ver todo ese tipo de contenido. ¿Y qué le va a generar a la generación futura? Se desensibiliza. Se desensibiliza, va a ser inestable emocionalmente. Porque también están viendo una realidad que no es. Y esa realidad que no es, automáticamente genera ansiedad. Claro. Yo estaba revisando y dije, oye, aquí se ha hablado de muchísimas cosas que no hemos adelantado a muchísimas preguntas cuestionantes que yo tenía, pues se ha ido respondiendo, por eso le decía, no, que fluya, en la conversación va a salir muchísimas cosas. Y hay un elemento importante o una herramienta que se utiliza mucho en la religión, que es la oración. Y la oración es una herramienta sumamente poderosa que funciona de múltiples maneras. Correcto. Y yo lo que quisiera ver desde su punto de vista es si la oración expresa lo que ya uno es o lo potencializa. ¿Cuál es el efecto de la oración en el individuo y en la comunidad eclesiástica? Bueno, la oración es una herramienta que tenemos para expresarnos. Porque como bien dice, o sea, es una conversación. Una conversación. Entonces, de alguna manera, la oración me ayuda a regular las emociones. Vamos a partir de la parte así física. Sí. La oración es uno de los medios que Dios nos ha provisto para poder entenderle, conocerle y vincularnos a Él. O sea, por medio de la oración podemos vincularnos y entender quién es. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque por lo general las personas tienden, y no es que está mal, a usar la oración meramente para pedir. Meramente para pedir. No está mal, no está mal, pero es como si yo simplemente usara la oración con el fin de que Dios se adapte a mis condiciones. Para que Dios se adapte a lo que yo entiendo que debe de suceder. Y por eso a veces vienen las frustraciones. Pero yo oro y no pasa nada y lo que veo es más situaciones. Bueno, la misma Biblia dice, oran y no reciben porque piden mal. Porque piden para vuestros deleites. Exacto. El mecanismo primario de la oración es conocerle a Él y relacionarte con Él. Entonces, aquí tú sabes que la mente no distingue entre la ficción y la realidad en algunos escenarios. Sí. Entonces, cuando tú estás en el acto de oración, tú le estás dando una señal a tu mente de que alguien te está escuchando. Correcto. O sea, que no es una conversación al vacío. Y por nuestro marco de fe y nuestra convicción de fe, nosotros entendemos que el Señor, Dios del universo, te está escuchando. Entonces, eventualmente eso produce un cambio químico en tu mente, en tu corazón. Y tú te descargas, te liberas de la emoción, la gestionas. Y siempre debe de ir vinculada a la autorreflexión. O sea, tu oración, tú puedes hablar lo que sea, pero tú tienes que tener la capacidad de autorreflexionar, de meditar, de escuchar también y poder salirte de
del problema, haciendo una reconstrucción cognitiva, que es algo que ustedes manejan muy bien, claro. que básicamente cambio de percepción de las cosas, infiero pensamientos en mí, en mi mente, donde yo puedo hacerme preguntas, ¿será que fui yo? ¿Será que fue aquello? Pero, ojo, yo lo estoy diciendo y se escucha muy fácil. No todos tienen esa capacidad de, cuando oran, hacer esa autorreflexión y hacer esa reconstrucción cognitiva, etc. Pero la oración sí provoca cambios significativos en el ser humano y en la mente. De hecho, es una forma de meditación. No es meditación porque hay una diferencia notable que la oración dialéctica, es decir, se entiende que tú estás hablando con alguien. La meditación tiene otra connotación que la vamos a mencionar. Sí, pero también es por la idea que tenemos de la oración, porque la oración conlleva a veces silencios. Exactamente. Exactamente. Para poder escuchar, claro. Sí. Porque es un diálogo. Y ese punto es buenísimo. Es un diálogo. Porque de cara a la conducta y a cómo cambia en el individuo la percepción. El silencio es vital. Callar el ruido exterior. Sí. Claro. La Biblia dice, Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, que el hacer silencios como parte de la disciplina de la oración es necesario. Sí, es beneficioso en muchos aspectos. Si yo hablo con alguien que no conoce la fe, pudiera decirle que terapéuticamente imagínate que toda la humanidad, antes de salir de su casa, se pase un tiempo meditando, hablando consigo mismo, diciendo, bueno, Señor, te doy gracias, porque aunque mi mamá está atravesando un cáncer, tú nos has provisto los recursos. Claro. Por decirlo. Siempre hay algo por lo que agradecer. Y tú estás ejercitando ahí la gratitud. La gratitud. Y se ha demostrado otros valores que reduce sustancialmente en un 20-30% los niveles de ansiedad. No, y la cuando tú eres agradecido. Sí. Claro. Eso es desde una visión terapéutica, alguien que no conoce la fe, pero nosotros tenemos como decíamos ahorita, la certeza, en otras palabras, la confianza de que cuando hablamos, el Señor nos escucha y no solo nos escucha, responde. Esa respuesta no siempre es conforme a lo que yo quiero. La entera. Exacto. No nos gusta ver. Pero siempre tú tienes la idea de que hay respuesta. Tú, imagínate, ¿quién podría sentirse solo sabiendo que en cualquier momento, en cualquier lugar, alguien te escucha? Y no tan solamente, quiero añadir que, por ejemplo, en la trayectoria de vida, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo pasé el proceso médico, que salí, crees, bueno, Dios me sanó y todo funcionó, pero hubo un momento de ansiedades. O sea, yo tenía una crisis de ansiedad porque mayormente cuando tú pasas un proceso de intensivo que nunca las has pasado, ¿qué tú vas a pensar? Que va a salir todo nítido, aquí vamos a trabajar acá. Sí, y me acuerdo, le estaba contando a Junior que un día vengo yo del trabajo en un carrito de concho en medio de varias personas y comenzó dentro de mí una crisis de ansiedad en el cual yo me sentía que me iba a morir, que me estaba faltando el aire. Pero no me estaba faltando el aire nada. No. Era una presión. Tu mente generó eso. Estaba ansioso. Pero ¿qué me dio? Una herramienta. Recordar lo que yo había leído de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Y el Señor, en tu mano están mis tiempos. Medítate en ella. Claro, en tu mano están mis tiempos. Si tú quieres llevarme, llévame. Una vez más, confianza. Y todavía hacen 12 años de eso. Todavía estoy aquí. Pero ahí él le está dando una señal a su cerebro. Y es bueno entender que por medio de la oración, la meditación, meditación en varias formas, porque en este caso él meditó, recordó promesas que hay en las escrituras, pero la meditación como la respiración consciente no tiene nada que ver con el yoga ni nada de eso, no. Es un elemento natural. Nosotros respiramos de manera natural y eso lo dio Dios. Pero allí están sucediendo varios factores importantes en cuanto al cuerpo. Sí. Porque cuando nosotros estamos en estado de alerta, de lucha, de huida, que estamos bajo ese estrés fuerte, el sistema nervioso simpático es el que está dominando. Activa, claro. Pero cuando nosotros entramos, por ejemplo, el marco de fe, fíjate cómo empieza el marco de fe a tener incidencia a funcionar, en nuestras emociones. exacto. Yo empiezo a recordar las promesas del Señor, es una forma de meditación. O me regulo sabiendo respirar, respiración consciente.
yo activo el nervio vago, que se ha demostrado, ¿verdad?, que empuja que el parasimpático estabilice mi cuerpo, de manera que me dé esa sensación de paz, de regulación. Fíjate cómo se conecta lo físico, lo biológico y lo espiritual. O sea, yo meditar en la palabra del Señor, en sus promesas, en lo que Él me ha dicho. No entiendo lo que está pasando, pero confío plenamente que Él va a estar aquí en este momento. Le da una orden al nervio vago. Claro. Si medito o respiro de manera consciente, si oro o me desahogo, le da una señal al nervio vago. Y por eso puedo mantener puedo mantener a raya el sistema, que tiene un nombre curioso, sistema simpático, porque no es tan simpático, pero, no hace chiste. pero lo podemos dominar un poquito, en el aspecto biológico. Sí. La psicología intenta, o las ciencias se limitan a explicar lo que ellas pueden medir y ver. La ciencia no puede inferir en que Dios lo calmó a él. Ya es una interpretación metafísica y religiosa. Y religiosa, pero la psicología podría decir, bueno, se reguló el sistema nervioso. Exacto. Pero vino influido por la fe. Algo metafísico. Momento, ¿ustedes creen que la religión o puede llegar a ser dañina para un individuo? Claro que sí. O para una comunidad. Desde mi punto de vista, no sé qué piensan ustedes cuando anula el pensamiento crítico. Claro. Cuando anula tu capacidad de cuestionar las cosas. Porque ahí entramos a la manipulación. O sea, es dañina. Cuando hay manipulación, cuando hay sujeción, cuando hay patriarcas de que lo que yo diga eso es, si tú no lo haces así, está en pecado, va para el infierno, etcétera. Hay hermanos que realmente tienen una devoción genuina por Dios y creen fielmente en los líderes. O sea, para bien o para mal, pero creen. Entonces, cuando el líder de alguna manera, o lo que sea que esté sucediendo en tu entorno, para no encerrarme en los líderes, dictaminan una forma de manipulación o sujeción, no es sano. No es sano. Y cuando anulan como yo dije ahorita, a Dios no le molestan las preguntas. De hecho, el recipiente de las respuestas es la pregunta. La pregunta debe ser el motor que me empuja a buscar la verdad. Y eso no me exime de que si yo estoy renegando de Dios o no. No, la fe viene siendo en ese camino, la fe, la confianza que tengo para encontrar la respuesta en el camino. O sea, tengo confianza de que la encontraré. Entonces, para mí, cuando se anula el pensamiento crítico, la flexibilidad de hacer... Claro, todo tiene su forma también, porque hay escenarios donde quizás tú quieres saber algo, cuestionar y no tienes la forma. Pero para mí, cuando anula el pensamiento crítico, y hay manipulación y sujeción. Exactamente, estoy 100% de acuerdo. Cuando tienes preguntas y esas preguntas te la anulan y no recibes respuesta automáticamente, o cuando quieren encerrarte en una jaula del pensamiento, que si no es así, automáticamente estás mal, sin darte una respuesta contundente, o por lo menos una respuesta que tú digas, wow, me lo dijo por la palabra. Entonces, porque todo, por ejemplo, yo lo veo como una receta. Todos podemos recibir una misma receta, pero no todas las vamos a preparar igual. No. Y hay gente que, por ejemplo, tú vas a un restaurante y si no hay cosa peor que caerle mal a un mesero o a un chef. Tiene que coger hasta miedo. Tú. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros utilizamos la receta, pero no la utilizamos correctamente, sino que acuerdo a mi interpretación, tendemos a utilizar herramientas humanas para manipular. Y eso es peligroso. Todo lo que dañe la integridad personal de la persona, valga la redundancia, todo lo que vaya en contra de la integridad del individuo es dañino. En esos aspectos, si yo definiría o diría que la fe se vuelve dañina cuando se aleja de los principios. Los principios. Correcto. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, que la Biblia es nuestro manual de fe, pues nos regimos por ella. Esa debe estar en el centro de es nuestro marco. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nos alejamos de eso, comenzamos a establecer otros principios. Ya a partir de ahí hay riesgo porque no hay garantía. O sea, si lo que Dios dijo
es en lo que yo confío. Y luego alguien distorsiona lo que Dios dijo. Y yo no estoy confiando en lo que Dios dijo, sino en lo que dijo alguien. Exacto. Y entra la manipulación. Entonces ahí, exacto. Entonces ahí se va a convertir en algo dañino. Así mismo. Por poner ejemplos, un principio bíblico, vivir en comunidad, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. En el Génesis lo vemos. Cuando Jesús asciende al cielo, que deja la iglesia fundada en cierta forma, la oración principal que hace dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Vemos lo mismo. Y en muchos aspectos bíblicos tú vas a ver que el tema de que la iglesia, de que vivamos en comunidad, es un elemento clave. Pero vengo yo y como sé que me conviene, para mi forma de mantener control como líder religioso de una comunidad, dice: sepárense de todo el mundo. Nosotros somos los mejores. Escúchenme a mí. Yo soy el que tiene las respuestas. Ya quito la Biblia del lugar, me pongo yo en su lugar. En esto sí hay que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque incluso desde la misma Biblia nosotros aprendemos modelos de autoridad. Es decir, en la humanidad en todo el sentido hay modelos de autoridad y eso se aplica dentro de la iglesia. Es decir, hay personas que tienen posiciones a las que hay que, como tú decías, una palabra adecuada, respetar. ¿Por qué? Porque si yo soy un niño, otro niño no me puede venir a ayudar. Tiene que haber una autoridad mayor que tenga la fuerza, que esté habilitado, la experiencia para poder ayudarme. Entonces, ahí se aplican los modelos de liderazgo dentro de la iglesia. Si tú estás llegando a una iglesia nueva con problemas de matrimonio, de cosas, tú necesitas a alguien que ya esté habilitado, que pueda ayudarte. O sea, que alguien en el mismo problema que tú no te va a sacar de ahí. Se van a poner a llorar juntos y a padecer juntos. Entonces, en el país hay un modelo de autoridad. ¿Cuál es el primer mandatario? El presidente del país. Y así la autoridad se va diluyendo en diferentes ramas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se irrespeta una autoridad, habrá consecuencias. Claro. De hecho, la misma Biblia te dice que toda autoridad es puesta por Dios. O sea, que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. O sea, que se le debe un respeto, porque la autoridad que tenemos es una autoridad delegada. No viene conmigo, sino que alguien me la delegó. Pero ese alguien que me la dio, en cualquier momento me la puede quitar. Entonces, lo que sí debemos ser precavidos, porque cuando, por ejemplo, mi compañero hablaba de el pensamiento crítico, eso no se pierde. Pero imagínate el pensamiento crítico de alguien que no sabe sumar, preguntando por la multiplicación. O sea, ¿habrá forma de que entienda en algún momento la multiplicación si nunca ha llevado a sumar? ¿Tú ves? Entonces, ahí su pensamiento crítico puede decir: no, es que esta gente no le explican a uno. Pero hay un proceso. Tú lo vas a entender. Claro. Pero no te apresures. Ve los pasos. Entonces, lo digo porque eso pudiera interpretarse como: no, ellos son los únicos que saben. Y no es eso. Es simplemente que cada uno va dando sus pasos y va a llegar un momento en el que tú serás líder porque ya has entendido lo que antes no entendías. Entonces, claro, en ese modelo de autoridad hay sanidad. ¿Por qué? Porque el líder o la persona que está a cargo, el terapeuta, por poner otro ejemplo, el médico, tiene o se presupone que tiene la intención de ayudarte. Tú tienes confianza en que así será. Pero si hay una mala práctica de ese médico, exacto, te va a afectar. Si hay una mala práctica de ese terapeuta, indefectiblemente claro, te va a afectar. Y lo mismo pasa en el caso del pastor. Si hay un hombre con malas intenciones como líder de una iglesia, va a afectar a toda una comunidad. Entonces, para mí, por eso, cuando la fe se vuelve dañina, cuando se aleja de los principios. Eso puede ser del liderazgo o de los miembros. Mira, algo que tienen en común la mayoría de las sectas. Hablamos de sectas cuando son formas de hacer iglesia que se alejan de lo que del marco bíblico. Regularmente intentan separar a las personas de la comunidad. Es como de que no, esto es nuevo, y de la familia. Esto es nuevo. Lo que yo estoy enseñando aquí nada más lo manejamos
Este grupito que está aquí. Otra dimensión. No privilegiado. Pero yo, sí. Pero yo soy el líder. Exclusivo. O sea, que lo que yo digo, ustedes lo van a hacer. Exacto. Ya ahí se elimina pensamiento crítico, no hay círculo de apoyo, porque es lo que yo diga. Exactamente. Es totalmente autoritario. Es lo que yo diga. Entonces, así tú tienes gente que bajo esos principios se amarran una bomba, van a un lugar donde hay muchas personas, porque el líder le dijo que eso era lo que había que hacer. Dios le dijo que eso era lo que había que hacer. Se divorciaron del principio bíblico, entonces se vuelve dañino y pico. Y mira, la Biblia, yo estaba buscando porque dije, ven acá, como que me llama la atención eso. La Biblia habla algo, un referente en Hebreos 13:7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ajá. Considerar, oye, la Biblia te manda a considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, Poner en juicio a ese líder. Ese líder, considerar cuál ha sido el resultado de su conducta. Y dice más, e imita su fe. O sea, el líder tiene que darte un ejemplo tangible, claro, de la fe que vive. Sí. Entonces, muchas veces hay personas que, incluso por eso viene el término fariseísmo. Porque en los tiempos de Jesús, el fariseo tenía escritura aquí, tenía una vestimenta real, tenía filacterías, que era el escrito de las tablas de Moisés y todos los mandamientos, pero no vivían lo que decían. Entonces Jesús en ese tiempo era prácticamente contracultura, porque los fariseos profesaban algo que no vivían, y Jesús mismo dijo, oigan todo lo que ellos dicen, pero no todo lo que ellos hacen. No hagan lo que ellos hacen. Es fácil, o sea, tener una moral, juzgar la moral ajena es facilísimo. Claro. Cuando tú dices, no, ¿y qué fue lo que pasó? No, porque ella le dijo esto y esto y esto, ya tú tienes tu juicio hecho. Claro. Para bien o para mal, no es que ella no debió hacer eso. Pero cuando eres tú que te sometes a juicio, la Biblia tiene una historia buenísima del rey David. El rey David pecó porque tomó la mujer de otra persona. Cuando el problema se hace más grave, David como rey manda al soldado del cual él tomó la mujer a la guerra para que lo pongan al frente y lo maten. Tú ves, un problema que trae otro. Pero lo que a mí me llama más curiosidad es que el profeta viene donde David y le dice, mira, pasó esto, le cuento una historia. Un hombre tenía muchas cabras, era rico, tenía muchas cabras. Vinieron a visitarlo y él agarró, no tomó las cabras que tenía, tomó una de una persona que solo tenía una y la sacrificó para esa persona. Cuando le preguntan a David, el profeta le cuenta eso, David dice, no, pero ese digno de muerte. Ese hay que matarlo. Hay que lleno de justicia. Ese, wow, pero qué, no, ese no vive. Estaba indignado. Parafraseando el texto, tú sabes. Pero la cuestión es que el profeta luego le dice, ese eres tú. O sea, tú como rey tenías miles de mujeres a tu disposición, tomaste la de uno que solo tenía una y abusaste de tu autoridad. Cuando es en el otro, nosotros que se muera, o sea, lo hizo mal, qué malo ese tipo. Pero, hasta que no te toca. Pero si soy yo, no era tan así. Comenzamos le ponemos levadura, suavizar. Como dicen por ahí, no importa que corra la sangre, hasta que corre nuestra sangre. Exactamente. Es así. Mira, ya para ir dando como finalización, que hemos hablado de muchísimas cosas y hemos agotado muchísimas preguntas, como le dije, espontáneo. Sí, espontáneamente este tipo de espacios permiten eso, dan cabida a eso. Hay muchas personas que buscan, pero no creen. Buscan congregarse, buscan religiosidad, buscan los caminos, buscan el comportamiento bíblico, pero no creen. ¿Qué ustedes opinan de eso? ¿Qué consejos podrían dar? Díganme, a ver. Bueno, yo le diría que siga buscando la verdad con honestidad y sin miedo. Que siga el camino de búsqueda, porque la búsqueda honesta siempre lleva a algún lugar. La búsqueda honesta, o sea, aunque no cree, hay algo que lo está moviendo. Claro. O sea, eso es un buen indicador. Claro.
Yo digo que esa duda, por así decirlo, o no creencia, desde el ámbito, o esa búsqueda de un aspecto, ¿cómo se dice esta palabra? Ese escepticismo académico, esa es la palabra correcta, es un mejor punto de referencia que la indiferencia. O sea, Sí, claro. yo le diría que efectivamente probablemente no tiene todas las respuestas ahora, pero que siga esa búsqueda de manera honesta. Y también invitarle a que de alguna manera se flexibilice y lo pruebe. Pruebe el marco de fe, la cosmovisión que nosotros, por ejemplo, tenemos, que se dé la oportunidad de sentirse amado, de saber que hay alguien que lo ama y de practicarla. Y en esa búsqueda, dejarse llevar y veamos qué sucede. Cómo su mente puede cambiar en ese marco. Pero que siga su búsqueda. Y para aquellas personas que se sienten vacíos, un mensaje final para todos esos. Que hemos hablado ya muchísimas cosas. Bueno, aquí cambió, porque ya aquí se supone que es alguien que cree, ¿cierto? Lo que pasa aquí, en la pregunta anterior era alguien que cree, o sea, alguien que busca pero no cree. Exacto. Ahora una persona puede ser que no crea, Okay. igual, que no esté en el ámbito, que se sienta vacío, o una persona que crea y se sienta vacío. Bueno, en el caso es que, como hablábamos anteriormente, mayormente todo ser humano se levanta por la mañana con objetivo de hacer algo. Y mucha gente, nosotros teníamos planeado en este momento estar acá. Sí. Pero hay otras personas que están planificando ir al Monte Everest. Ahora, la pregunta que se debe hacer es, cuando tú llegas al Monte Everest, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí viene un sentido de vacío. El ser humano en el interior hace cosas que satisfacen momentáneamente. Yo no te puedo dar una pauta en que te decía, mira, el vaso te va a llenar de una vez, pero sí te puedo decir algo, que la Biblia, el marco, nuestra cosmovisión cristiana, Jesús ofrece llenar el vacío existencial del ser humano, que sea creyente, ateo, sea agnóstico. Todo ser humano en alguna fase de la vida siente un vacío, que nada de este mundo. Por eso vemos que en las estadísticas no mienten. Los países con mayor desarrollo, que tienen más afinidad con la tecnología, son los países que tienen la tendencia mayor alta tasa de suicidio. O sea, la riqueza no da felicidad. No. La fama no da felicidad. Y yo me reía los otros días, donde yo veía personas que eran famosas, pero querían andar solos. Y hay personas que están solos, pero quieren estar rodeados de personas. Entonces, en nuestra cosmovisión sabemos que todo lo de este mundo es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando llegas al Monte Everest, te vas a decir, ¿y qué hay después? Entonces, ¿qué le puedo decir a esa persona que siente un vacío? Como decía Junior, que siga buscando. ¿Y qué marco de referencia podría yo darle? El marco de referencia que aplica para mi vida, y aplicó para mi vida y sigue aplicando, en el cual leer las escrituras, porque en ella os parece, ella misma dice que está la vida eterna. Sí, y los sabios de Israel mencionan que el vacío es el espacio que Dios puede utilizar para crear algo nuevo. O sea, el vacío puede ser un indicador de que tu alma te está pidiendo una experiencia más profunda. Te está indicando que lo que estás viviendo como realidad no te está llenando, porque hay un vacío, claro. Pero el vacío es simplemente un indicador. O sea, yo le sugiero que lo escuche, que haga una búsqueda honesta, independientemente de los factores o los elementos que tenga a mano para creer o no, pero que haga una búsqueda honesta, porque llegará a algún punto. Y en el caso de... Eso se da también en personas que son creyentes, que experimentan un vacío. Sí. Entonces allí lo que estamos viendo es que probablemente su conocimiento de Dios es justamente eso. Conocen y están involucrados en actividades con Dios, mas no están vinculados y relacionados con Él. Son dos cosas muy diferentes. Sí. Entonces, si es para alguien que cree, que está en el camino y siente ese vacío, tu alma te está pidiendo una renovación.
que cambies la religiosidad por la relación. Y entonces le des espacio a que Dios llene ese espacio, ese vacío, y haga algo nuevo. También, marcando el punto biológico, nosotros entendemos que hay enfermedades que son biológicas, como por ejemplo la depresión, donde hay un desequilibrio de los neurotransmisores que pueden afectar el estado de ánimo. Claro. Entonces, las personas bajo una enfermedad como esta pudieran tener esas sensaciones de tristeza extrema, vacío, y cosas como esa pudieran ser explicadas por una razón biológica. Es decir, que acercarse a un buen tratamiento psiquiátrico, terapéutico, puede ser un tema de salud, porque así como quizás un diabético puede tener un descontrol en la forma en que su cuerpo maneja el azúcar, pues también puede haber un desequilibrio químico que justifique un cierto estado de ánimo. Correcto, o algún tipo de conducta. Pero una vez descartado esto o entendiendo esto, a veces incluso, como decía ahorita, la ciencia explica lo que ve, pero no hay cosas que son espirituales, psicológicas, que dan pie a lo que la ciencia ve. Es decir, el psiquiatra ve un desequilibrio químico, pero ese desequilibrio químico puede que tenga un origen en una forma, una estructura de pensamiento, en ideas erradas, algo más abstracto, cosas como esa. Claro. Entonces, desde la fe, el que tiene vacío ha llegado, como la canción famosa, ha tocado fondo. Claro. Pero a veces el que ha tocado fondo está mejor que el que todavía ni siquiera ha despertado. En esta sociedad tenemos mucha gente entretenida. Ay, buenísimo. Que tú le preguntas y tú agarras a un joven de ahora y le preguntas qué va a hacer en 5 años. No tienen propósito, no tienen objetivo, no tienen nada. Porque ellos pasan de las 16 horas que están despiertos consumiendo contenido. Contenido que no lo lleva a nada. No hay un objetivo claro. Dejándose llevar por el viento. Esos son los millones de likes que tú ves en cualquier publicación sin mucho contenido. Son esos muchachos que están ahí. Entonces, el que llega a un vacío, el que ha visto a su alrededor, mira, el rey Salomón, que lo tenía todo, cuando escribe el libro de Eclesiastés que tú señalabas, es un tipo súper pesimista. O sea, él comienza... La gente a veces está como que no sabe que en la Biblia están este tipo de gente. Pero incluso la gente que tiene todo disponible se preguntan, pero ¿y es que no hay algo más? Algo que trasciende. O sea, como algo fuera de aquí, de lo humano. Salomón tenía en su tiempo muchas mujeres disponibles. O sea, el placer sexual para él no era lo tenía. O sea, no era un problema. El mayor estado de bienestar del pueblo de Israel fue en el reinado de Salomón. O sea, tenía fama, tenía riquezas, tenía placer sexual, deleite. Y al final, él termina, después de hacer un recorrido pesimista, diciendo como que, wow, qué difícil es todo, como que sin sentido todo. Sí. Termina diciendo en Eclesiastés, dice: el fin de todo discurso leído es este, que el hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos. Entonces ahí te muestra como un sentido de propósito, como algo que llena, claro. que llena el vacío. Y dice más ahí, porque es el todo del hombre. O sea, no se escapa nada. Es una cosa, pero te estoy hablando de alguien... Salomón entendido como el hombre más sabio. Pero es porque él se cuestionó los principios más elementales que la gente tenía, le daba por cierto, se lo cuestiona. Dice, bueno, al final de todo, después de hacer su análisis, lo único que el hombre tiene es a Dios. Bueno, yo creo que ha sido una charla sumamente, vamos a decir, fructífera. Gracias. Yo espero que, como les digo siempre, se pueden autoinvitar. Yo espero tenerlos por acá nuevamente. Cualquier tema, cualquier ayuda,
ustedes saben, bueno, siempre nos vemos. Claro. A ti no te veo tan. Bueno, no es la primera vez que te veo. Sí, pero. Ariel nos ve. Pero ya lo puedes ver más a menudo. ¿no? Sí, ya. Sí, Perfecto, claro. lo podemos ver más a menudo, no hay Claro, problema. Gracias por estar aquí. Esto siempre se agradece, este tipo de temas. Como siempre le digo, miren cómo se aterriza todo a salud, a comportamiento. Y yo sé que todo eso se va a ver reflejado. Y siempre hay alguien, aunque sea una persona, que saca provecho. Así es. Saca provecho. Las personas no saben el poder que tienen con estos aparaticos. Claro que sí, siempre. La influencia que se ejerce, Claro. negativa o positiva. Y mucha personas no saben la consecuencia que puede llevar a. Y gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a ti por invitarnos. por darnos abrirnos el espacio. Como siempre, abierto para todos. Esto fue Mentenautas. Mentenautas.